Ya. ¿El auxiliar lo va a grabar la clase? ¿Perdón? ¿La clase la va a grabar? Ah, sí, sí, ya. Ahorita ya. Ya. A ver. Recording in progress. Ya. Ya está. Bueno, me gustaría que todos me sigan ya con el examen, los problemas, bueno, en todo caso las preguntas que les he pasado al grupo, ¿ya? Para que sepan cómo vamos avanzando, ¿ya? Bueno, la primera pregunta, vamos a hacer la primera pregunta para los pares, ¿ya? Vamos a ir haciendo pares e impares, ¿ya? En este caso la primera de pares, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la pregunta? Bueno, les recomiendo que vayan acostumbrándose a la letra del ingeniero porque va a preguntar, bueno, él escribe así, ¿no? Ya, entonces vayan acostumbrándose, vayan leyendo. Les pasé el modelo de exámenes para que vayan practicando. También les sirve para el tema de la lectura, ¿no? Para que ese día no estén perdiendo tiempo tratando de entenderle, ¿no? ¿Ya? A la escritura. Bueno, dice lo siguiente, dice calcular la reactancia inductiva de la línea de 100 kilómetros, a ver, sí, calcular la reactancia inductiva de la línea de 100 kilómetros de longitud, cuyas estructuras son las indicadas a continuación, ¿ya? Si en caso tal vez no pudieron entenderle, ahí para que lo anoten, ¿ya? Calcular la reactancia inductiva de la línea de 100 kilómetros de longitud, cuyas estructuras son las indicadas a continuación, ¿ya? Y bueno, vamos a trabajar con los pares, ¿ya? Primero voy a dibujarlo, el ejercicio, ya. Si se fijan, es el mismo que hemos visto, ¿ya? En el tema de inductancia que hemos realizado en clase. Es uno de los más comunes que pregunta el ingeniero, ¿ya? Línea. Correcto. Nos dice que hay 2 metros, acá también hay 2 metros, ¿ya? Esto está así. Ya eso pasa por el centro. Como les había explicado, vamos a trabajar, o este tipo de ejercicios en sí, son para conductores múltiples por fase, ¿ya? Los circuitos son trifásicos, es decir, aquí tenemos las 3 fases, ¿no? R, S y T, ¿ya? Eso no está en el ejercicio, pero es para que lo sepan. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La distancia, ¿ya? De manera vertical y horizontal entre un conductor y otro, ¿ya? Por cada fase. Sería 0,20 o 0,2 metros, calor propio, ¿ya? 0, la partecita lo voy a hacer, 0,2 metros, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya, eso nomás. Ahora nos dice conductor ACSR IBIS, ¿ya? Aquí lo voy a anotar en la parte de acá, ¿ya? IBIS, como entre paréntesis, ¿ya? Entonces, aquí ya entra en juego también lo que viene siendo el tema de la tabla de conductores, que también se la compartí, está en el Drive, tienen que imprimirla, ya tienen que ir con esa tablita el día del examen. Esos son todos los datos que nos ha proporcionado el problema y como yo les decía siempre, es bueno identificar o poner en orden nuestros datos, ¿no?
¿Qué datos nos dieron? Nos dijo el problema que la longitud, en este caso, ya de la línea era 100 kilómetros. Eso como dato, 100 kilómetros. Si se fijan, los datos coinciden casi similares en lo que hemos hecho, solo varían los datos, pero el procedimiento se van a dar cuenta que es el mismo, ¿no? ¿Qué más nos dice el conductor? Ya, IBIS. IBIS en este caso. ¿Qué más tenemos? Eso, ya solamente esos datos. Ahora lo que tenemos que hacer son, bueno, es lo siguiente en todo caso. Ya vamos a extraer los datos de tabla. En ese orden vamos a ir realizando el ejercicio. ¿Qué datos vamos a extraer de tabla? El número de hilo y el diámetro. ¿Ya? Nos vamos a ir a la tabla de conductores, espero que la tengan. Se van a ubicar donde dice IBIS, ¿ya? Si no me equivoco, está en la página número 2 de la que le he compartido, ya de la tabla de conductores. Ahí está, dice IBIS, y se van a ubicar en la parte donde dice diámetro nominal. Ya lo hemos realizado este ejercicio ya, así que saben a qué me refiero. Y tenemos un valor de 19,88, ¿ya? Ese es el diámetro nominal. 19,88. Cabe recalcar que este dato está en milímetros y lo que nosotros debemos hacer es pasarlo por ende a metro. ¿Ya? Por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué más? En la misma tabla vamos a ubicarnos donde tenemos el número de hilo por el diámetro. Vamos a ubicarnos en la parte de aluminio. ¿Ya? Vamos a ubicarnos en la parte de aluminio y nos dice que el número de hilos en para ese conductor es 26. Por ende, trabajamos con ese número de hilo. ¿Ya? Número de hilo, 26. Esos son los dos datos que hemos extraído de tabla. Ahora, en base al número de hilo, también les he pasado en su formulario una pequeña tablita donde les he dejado el valor de R' en base al número de hilo. ¿Ya? Esa tablita también deberían tenerla impresa, anotada, no sé, como formulario. Ya ustedes ven su comodidad. En esa tabla nos ubicamos donde dice número de hilo 26 y nos sale, o nos dice en todo caso que R' es igual a 0,829 por el radio del conductor. ¿Ya? Pero tenemos el diámetro, no tenemos el radio. Entonces yo les dije que lo que tenemos que hacer es dividir, ¿ya? Ese diámetro sobre 2, porque nosotros bien sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Entonces lo que hacemos es despejar de ahí el radio y nos va a quedar diámetro sobre 2. Lo que vamos a hacer es dividir este diámetro entre 2, ¿ya? Esta parte acá, radio igual a diámetro sobre 2. 19,88 por 10 a la menos 3 dividido 2. Eso nos da 9.94. 9,94 ya. Gracias. 9,94, en este caso sería metro. Ya. Por 10 a la menos 3 sería. Sí, perdón. Ya. A ver acá. Metro. Perfecto, gracias. Entonces ya tenemos el radio y lo que hacemos ahora es calcular el valor de R' en base a la tabla del número de hilo. ¿Ya? Y lo que hacemos es reemplazar, simplemente en esta fórmula 0,829 por R, el radio, que en este caso ya está calculado 9,94 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Multiplicamos ahí y nos da 8,24 por 10 a la menos 3. Ya. 8,24 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Ese es el valor de R'. ¿Qué más nos faltaría ahora? Les pasé en el formulario, ¿ya?
que para calcular lo que viene siendo la distancia media geométrica y el radio medio geométrico, ya son con dos fórmulas correspondientes que también se las he compartido, ya. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el radio medio geométrico, ya. Vamos a situarnos en la parte central de cualquiera de las fases de los cuatro conductores y vamos a calcular por Pitágoras, ya, el valor de este de acá, este radio, ¿ya? Que está situado en el centro hacia la parte de uno de los conductores, ¿ya? Puede ser también en este sentido o en este, ¿ya? En todo caso estamos trabajándolo de esta forma. Y entonces vamos a dividir 0,2 entre 2, ¿no? Porque lo estamos partiendo a la mitad para el análisis, al igual que en la parte de arriba. Entonces sería 0,1, ¿ya? Entonces, por ende, lo que vamos a hacer, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Y eso nos da 0,14, ¿ya? 0,14. Bueno, ya tenemos lo que viene ¿No siendo... es 0,2? ¿Por qué 0,2? Estamos dividiendo esta distancia de acá. Estamos partiéndola a la mitad porque lo que estamos calculando es el radio. Si te fijas en esta parte, no estamos considerando el total de la distancia entre un conductor y otro, solo la parte del medio. Por eso lo estamos dividiendo. ¿Ya? Solo estamos calculando esta pequeña distancia desde un conductor a la parte central, ese radio. Ese es el valor. Por eso lo dividimos entre 2. 0,2 lo partimos a la mitad, sería 0,1, ¿no? ¿Ya? Por eso consideramos 0,1. Ya. Entonces, con la fórmula que le pasé para el radio medio geométrico, la fórmula es la siguiente. Tenemos raíz cuadrada de n y dentro de la raíz tenemos lo que viene siendo n por r elevado a n menos 1 por r'. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores representa n? El número de conductores que tenemos en este caso por fase, ¿ya? ¿Cuántos conductores tenemos por fase? Tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces simplemente reemplazamos eso. Tenemos 4. Aquí adentro también va a ser 4. ¿Por cuánto es el radio? 0,14. Elevado a n menos 1. N es 4, menos 1 sería 3. Por R', ¿cuánto vale R'? Vale 8.24 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Me van a dar un rato, voy a calcular eso. Eso nos va a dar, a ver cómo lectura. Ya. .14. 8.20. Me corrige en todo caso si me he equivocado, me dio 0.09, ¿ya? 0.09. ¿Ya? En este caso sería metros, obviamente, ¿no? Ya, acá también era metro, las unidades. Eso me dio. Si tal vez me equivoqué en el cálculo, me corrigen para corregir. Sí sale eso. Ya, perfecto, gracias. Bueno, una vez hayamos calculado el radio medio geométrico, calculamos lo que viene siendo la distancia media geométrica. Debido a que el circuito es trifásico, la raíz que vamos a calcular en esta parte de acá va a ser trifásico. ¿Por qué? Porque entran las distancias correspondientes de las tres fases, ¿ya? Una respecto a la otra. Es decir, vamos a calcular la distancia entre la fase R y S, R y T y S y T, ¿ya? Esa distancia. Entonces vamos a tener la distancia entre la fase R y T por la distancia entre la fase, pongámoslo, S y T, por la distancia entre R, S y T, ahora sería R y S. ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto, podemos trabajarlo RS, ST o RT, ¿ya? Pero está contemplado de
las tres distancias, ¿no? En este caso, entre R y T, que es la primera que yo he puesto, tenemos 2 metros y 2 metros. Entonces esta distancia corresponde a 4 metros. Vamos a reemplazar al cubo 4 metros por la distancia entre S y T, que sería 2 metros, por la distancia entre R y S, que son 2 metros. ¿Ya? Aplicamos ese cálculo y nos va a dar, a ver, 2,52. sí, redondeado, 2,52, correcto. 2,52 metros. ¿Ya? Ya tenemos la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. Nos toca calcular la inductancia. Ya vamos a calcular lo que viene siendo la inductancia. ¿Con cuál fórmula? La fórmula que les he compartido también. ¿Ya? Trabajen con fórmula, no traten de deducirlas en el examen porque no vale nada, al fin y al cabo. ¿Ya? Así que directo fórmula nomás para ganar tiempo, ¿no? ¿Ya? Ya, por la longitud y las unidades de esta son las siguientes, henrio sobre kilómetro, y en este caso por la longitud sería kilómetro también. ¿Ya? Esas son las unidades, henrio sobre kilómetro. Entonces lo que vamos a hacer es despejar en esta parte de acá, 2 por 10 a la menos 4, logaritmo de los valores que hemos calculado. La distancia media geométrica es 2,52 dividido 0,09, ya, 89. Por la longitud eran 100 kilómetros, ¿no? ¿Ya? Acá se simplifica, nos va a quedar henrio simplemente. A ver si me ayudan ahí, da 2 por 10. Entre el volumen natural acá. 2,50. ¿Cuánto? 0.067 redondeando. Sí, eso, y amigo al medio eso. Ya, 0,067. O 0,07, ya, redondeado. 0,07 lo vamos a poner. Henry. Ya, ahora ya tenemos lo que viene siendo nuestro valor de inductancia y procedemos a calcular la reactancia inductiva. Lo voy a hacer en esta parte acá arriba ya para que se vea más claro. Sabemos que la fórmula de reactancia inductiva es igual a 2pi por frecuencia. En este caso la frecuencia les comenté que es 50 Hz siempre para cálculo, ya para la parte de los cálculos. Y en este caso copiamos por la inductancia. ¿Cuánto nos da la inductancia? 0,07. Y eso nos va a dar... a ver, ¿dónde está? Va, a ver. 2pi por 50 por 7. 22, a ver. 21,9, ¿no? Pero redondeado 22. Sí, está bien. Ya. 22 ohmios. Correcto. Y esa sería la reactancia inductiva de este ejercicio, ¿ya? Con el tipo de conductor IBIS. Simplemente eso, ya hemos realizado para los pares el tema de reactancia inductiva y ahora vamos a calcular para los impares. Un ratito, creo que me están escribiendo. Me estaban dando la respuesta. Auxiliar, una consulta. Sí, sí. Respecto aquí a los valores, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, reemplazamos datos con 0,07 Ya. y sale 22, digamos, redondeado. Pero, ¿qué pasa si trabajamos con 0,067? Va a salir 21,04, digamos. Ya, trabajen con 2 decimales, ¿ya? Con 3 va a ser mucho. Con 2 decimales trabajenlo, ¿ya? Después de la coma, entonces, dos números, ¿no? Claro, correcto, sí, sí. Ya. Sí, correcto. Está bien con 2 decimales. Trabajenlo así. Y redondeen si pueden, ¿no? En este caso hemos redondeado acá, ¿no? Ya. Lo redondean nomás. Y a ver, aquí a mí me dio 21,99, ¿no? Creo que a ustedes le dio exacto, no sé, pero a mí me dio 21,99, ¿no? Eso es lo que a mí me dio, en todo caso. Ahí me dio a mí, ¿ya? Si les da así, le diría yo que lo dejen así.
Si les sale exacto, lo dejan exacto, ¿no? ¿Ya? O sea, traten de dejar 2 decimales, ¿no? Obvio que si está acá no le van a poner 22,00, ¿no? ¿Ya? Es un ejemplo nomás. Si le sale exacto, lo dejan exacto, pero si, bueno, en mi caso a mí me dio esto, no sé si a alguien más le habrá dado ese Sí, resultado. así salió. Así salió 21,99. auxiliar. Ya en todo caso, entonces era de dejarlo así nomás, ¿ya? Déjenlo como les digo, ¿ya? No lo redondeen. Ya en todo caso, si hubiera un tercer decimal, por decir ahí, digamos, ahí redondearíamos incluso 21,10, digamos, y ahí quedaría, ¿no? O en todo caso, ahí pasaría creo que a 22, ¿ya? Pero déjenlo con los decimales nomás, simplemente coloquen 2 en la respuesta final, ¿ya? Sería simplemente eso, ¿ya? A ver, ya tenemos poco tiempo. Si se acaba la reunión, volverían a ingresar. Ya no tengan problema eso. El mismo link. Sigamos. Voy a borrar todo esto ya, todo lo que hemos hecho. De todas formas está grabado. Y no tengan pena también, como les comenté, hay clases grabadas. Sería bueno que lo vean. ¿Ya? Bueno, sigamos. Seguimos la pregunta 1, ¿no? Ahora sería impar. Impar. Tenemos ahora, ya aquí lo voy a dibujar. Tenemos este tipo de ejercicio. Ya. Voy a hacer una línea. Ya. Está medio chueco, ya no importa. Aquí tenemos, acá tenemos 1,5. Tenemos la distancia, 1,5 metros. A ver, otra cosa que me estoy olvidando. Ya. Esta de acá. La respectiva fase, ¿no? Y aquí tenemos R, S y T. En el ejercicio no está, pero si lo van a resolver, colóquenlo, ¿ya? Colóquenlo porque a veces el ingeniero solo se fija al inicio y al final y es bueno que lo tengan, ¿no? Porque les va a preguntar dónde están las fases, ¿no? ¿Ya? O qué fases están ahí, ¿correcto? Bueno, ¿qué datos más tenemos? Tenemos esta distancia entre conductor y conductor, sería 0,2 metros. Tenemos esta, igual es 0,2 metros. Ya, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? El tipo de... ya. El conductor, ¿ya? La pregunta sigue siendo la misma, solo varía el tipo de conductor en todo caso, ¿ya? En este caso, la pregunta es la misma, calcular la restancia inductiva de la línea de 100 kilómetros de longitud, cuyas estructuras son las indicadas a continuación, ¿ya? Ahí están las estructuras, el esquema, y lo que varía ahora en este caso para los impares es el tipo de conductor, que es el coil, ¿no? ¿Ya? Como siempre les digo, anotamos los datos que conocemos, ya para tener un poquito de orden. La longitud sigue siendo la misma, 100 kilómetros. ¿Qué más tenemos? El tipo de conductor. En ese orden vamos yendo, que es coil, ¿no? ¿Ya? Vamos a pasar ahora a los datos de tabla. Hacemos el mismo procedimiento. Ya, datos de tabla. ¿Qué es lo que vamos a extraer de tabla? Número de hilo y diámetro, ¿no? ¿Ya? Voy a ir un rato a la tabla. Creo que no pueden ver la guía de mi pizarra, pero como les digo, deberían tenerlo impreso. Es bien recomendable que lo tengan ya listo. ¿Ya? O si me están siguiendo de sus teléfonos, si se fijan, ahí mismo, en la misma página número 2, donde hemos extraído el dato del conductor IBIS, tenemos Coil, ahí mismo, en esa página, más arribita, dice Penguin, más arribita está Coil y arribita está Raven. ¿Ya? Entonces nos situamos donde dice Coil. Ya nos fijamos cuánto es el diámetro nominal, ya el diámetro total, en todo caso, 11,35. Ya que estamos ahí, aprovechamos de ver el número de hilo, ¿ya? El número de hilo respecto al aluminio. Sería el número de hilo 6,
¿ya? 6 y 11,35 el diámetro nominal. Ya, vamos a anotarlo en la partecita acá. Número de hilo, 6. Aquí no. Número de hilo 6 y el diámetro nominal 11,35, creo que les dije, ¿no? Ahí. Sí, eso es. Sí, 11,35, gracias. 11,35 por 10 a la menos 3 metros, ¿ya? Ya estamos pasando metros. Ahora, al igual que el anterior caso, nos situamos en la tablita del número de hilo para calcular el valor de R', y si se fijan, en la tabla en sí, les pasé en la fotografía, no recuerdo si les pasé la actualizada, pero hay una tabla que les pasé inicialmente donde no tenemos el número de hilo número 6, ya, inicialmente. Pero si está el número de hilo 6 en la parte de abajo, en lo último, quiere decir que es la que les he compartido, ¿no? Ya dice, observación, dice, abajo del número de hilo 45 está el 6, como último lo he puesto. ¿Ya? Tenemos número de hilo 6 y el valor de R' es el siguiente. Ahorita lo anoto. 0,809 por R. 0,809 por R. ¿Ya? A ver un ratito. Sí, es ese. Por R sería, no XR. ¿Ya? Por R sería. Está bien, gracias. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos calcular el radio, ¿no? ¿Ya? Diámetro sobre 2. Dividimos este valor entre 2. Directamente, ¿cuánto nos daría? 0,35 por 10 a la menos 3 dividido 2. 5,68. 5,68 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que viene siendo el valor de R y hallamos R'. Vamos a multiplicar 0,809 por el valor de R, que sería 5,68 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da eso? Nos da, a ver, por 0,809. 4,59. 4,59 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Metro. Eso es lo que nos da. ¿Qué más necesitamos saber ahora? Necesitamos calcular lo que viene siendo la distancia media geométrica, el radio medio geométrico, ¿ya? Al igual que hemos calculado en cuando teníamos 4 conductores por fase. Lo primero que hemos calculado era el radio medio geométrico, ya con esta fórmula de acá. N por el valor de R, ya, que sería el radio, por N-1 por R'. Ya. Creo que se va a acabar el tiempo. Voy a guardar un ratito, no sé si se puede guardar esto. A ver. Me van a dar un rato para que continuemos de ahí, ¿no? Ya para no perderlo. Por radio N-1 por R'. Ya. Ahí nos habíamos quedado. Que lo que... A ver, voy a pasar esto acá. Un ratito. Ya. ¿Cuántos conductores tenemos por fase? Este valor o esta letra representa el número de conductores por fase. ¿Cuántos tendríamos en este caso? 3, ¿no? Ya, aquí sería 3. 3 por R, que viene siendo el radio. ¿Ya? Al igual que hacíamos en lo que viene siendo el anterior ejercicio, para los pares teníamos la distancia, ¿ya? Del radio, desde la parte central donde se encuentran los conductores, ¿ya? En este caso, hacia cualquiera de ellos, ¿no? Ya sea en esta parte, o en este sentido, o hacia acá, o en esta parte de acá. En este caso, trabajémoslos en este sentido, ¿ya?
este valor de radio. Entonces, vamos a graficarlo en esta partecita de acá, y va a estar de esta forma, ¿ya? Como bien les dije, en el anterior ejercicio vamos a considerar este valor, en este caso 0,2, la mitad, ¿no? ¿Ya? La mitad para cada valor, para cada cálculo, ¿no? Entonces, vamos a tener esta impostación, este ejercicio, de esta forma va a estar representado, en este sentido, ¿ya? Este es el radio, obviamente, y esta es la distancia en esta parte de acá que vamos a considerar que sería 0,1 metro, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular con el valor, con el coseno, ¿ya? ¿De qué manera? De la siguiente, radio igual a 0,1, que es esta distancia de acá, dividido el coseno de 30 grados. ¿Por qué de 30 grados? Porque estamos considerando esta, podríamos decir, a ver, en este sentido tenemos 90 grados, ¿no? En esta parte de acá, ¿ya? Pero la inclinación que estamos considerando, ¿ya? En este sentido está de esta forma, ¿no? Y la inclinación estamos considerando que está en la parte central, por ende, va a ser la distancia, o en este caso la parte central, dividida entre 3, 30, 60 y 90. En este caso consideramos 30 grados, ¿ya? Que está en este sentido la inclinación, de esta forma, para este tipo de ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular 0,1 dividido coseno de 30 grados, nos da 0,11, ¿ya? 0,11. No sé si le da eso a todos, 0,11, ¿ya? Ese viene siendo el valor del radio, vamos a reemplazar acá, 0,11. N, que es el número de conductores, menos 1 sería 2, ¿no? Y nos queda el cuadrado de esa forma. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el valor de R', que era 4,59 por 10 a la menos 3, ¿ya? A ver, esto no vendría siendo más acá, ya, así, ¿ya? A ver quién lo saca eso, si lo saca antes me lo dicta, sería 3 por 0,11 al cuadrado por 0.055, yo creo 0.06. 0,06, sí, eso sería 0,06 metros, ¿ya? Ese viene siendo el radio o nuestro radio medio geométrico. Ahora, para la distancia media geométrica, al ser 3 fases las que van a entrar en juego, siempre va a estar al cubo acá, ¿no? ¿Ya? ¿Qué distancias son las que vamos a considerar? Al igual que teníamos en el anterior ejercicio 4 conductores por fase, van a ser la misma distancia, ¿ya? De la misma forma calculamos. Es decir, vamos a tener la distancia entre el conductor R y S por la distancia entre el conductor S y T por la distancia entre el conductor R y T. ¿Ya? Aquí tenemos raíz de 3. La distancia entre R y S es 1,5 por la distancia entre S y T, 1,5 por la distancia entre R y T, que serían 3, ¿no? ¿Ya? Eso nos da 2,08. No, 1.89 sale. ¿Sí? Creo que yo Sí. me equivoqué. Sí, 1.88 sale. 1.89. 1,89, sí, eso, gracias. A ver, aquí, 1,89. Ya, gracias. Eso sería, y ahora tenemos que calcular lo que viene siendo nuestra correspondiente inductancia, ¿ya? ¿De qué manera? Con la fórmula que les pasé hace rato, que era esta acá, ¿ya? Dividido por la distancia media geométrica dividido el radio medio geométrico, ¿ya?
En este caso por la longitud, ¿no? Reemplazamos 2 por 10 a la menos 4, logaritmo de la distancia media geométrica, que es 1.89 dividido 0,06, ¿ya? Un metro, se va con metro, por la longitud, y otra vez lo copié, que serían 100 kilómetros, ¿no? ¿Ya? Pero no va a quedar en Henry debido a que las unidades se simplifican al inicio. Y ahí tenemos, a ver, por logaritmo natural. 0.07, no sé si le digo eso igual. Sí, está bien. Ya, eso da como el valor de inductancia. Y ahora procedemos a calcular lo que viene siendo la correspondiente reactancia inductiva, ¿no? Ya, que es igual a 2pi por frecuencia por inductancia. En este caso, 2pi es constante, la frecuencia también se va a mantener constante y la inductancia sería 0,07, ¿no? ¿Ya? Y tenemos, creo que nos da lo mismo que el anterior, ¿no? Sí, lo mismo sale. Sí, nos da lo mismo. ¿Cuánto nos daba? Ya ni me acuerdo. Ya. 21,99. 21,99. Ya. Correcto. ¿Ya? Y de esa forma es en la que deben calcular para este tipo de conductores, ¿ya? En este caso, 3 conductores por fase. Estos dos tipos de ejercicio, como primera pregunta, para que lo tengan muy en cuenta, es uno de los más típicos, ¿no? Que suele preguntar el ingeniero en los exámenes, ¿ya? Ya no voy a tratar de... Espera un ratito. A ver, ¿cómo? Perdón. Ya, el radio, al igual que cuando teníamos 4 conductores por fase, lo que hicimos es ubicarnos en la parte central de los conductores y en base a ello consideramos una distancia del punto central hacia cualquiera de los conductores para el análisis, ¿no? En este caso, yo consideré hacia el conductor que está ubicado en esta parte de acá, ¿no? ¿Ya? Podían también realizarlo en este sentido o en este otro sentido, ¿no? Las distancias son las mismas entre los conductores, sigue siendo 0,2 en ese sentido, ¿ya? Por fase. Entonces, una vez que tengamos nuestro punto central ubicado dentro de nuestros 3 conductores, lo que hicimos fue dividir esta distancia, ¿ya? Entre 2. ¿Ya? ¿Por qué entre 2? Porque simplemente estamos considerando hacia un conductor y la mitad de la distancia, ¿no? No estamos tomando en cuenta toda la distancia completa entre los conductores, solo del punto medio hacia uno de ellos, ¿no? Es por eso que dividimos entre 2 para empezar, ¿no? Y esta distancia es la que está representada en la parte de acá, ¿ya? En este sentido. Ahora, en este otro sentido, tenemos lo que viene siendo nuestra parte de ¿cómo se llama esto? No recuerdo. Sí, sí, no, pero cuando tenemos en este sentido, no recuerdo ahorita, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Cuando se desplaza hacia este sentido, ¿qué sería? No recuerdo esa parte. Se me fue ahorita. Ya, el tema es que cuando consideramos el recorrido, en este caso la distancia, ¿no? De manera horizontal, es que consideramos coseno. Cuando va en la parte vertical sería seno, ¿no? Ya, así para que lo entiendan. No recuerdo, ahorita se me fue la palabra. ¿Ya? Y es por eso que estamos considerando en esta parte como si tuviéramos de esta forma el eje cartesiano, creo que es eso, no recuerdo bien. ¿Ya? Entonces, perpendicular a esto tenemos, ¿no? Un ángulo de 90 grados, estamos considerando en este sentido, ya está representado de esta forma. Entonces, la parte central, para el cálculo,
ya sería en esta parte, como les decía, coseno para considerar esta distancia. Y lo que yo hice fue dividirla entre 3. Y como está suspendida el radio desde la parte central, ¿no? de este punto que estamos considerando, lo que yo hice simplemente fue darle un ángulo referencial ya de 30 grados. Por ende, para el cálculo de este ejercicio siempre vamos a considerar 30 grados, ¿ya? Así que no hay mucha ciencia en esa parte, ¿ya? Consideran 30 grados de suspensión desde el punto central de donde está el eje coseno, ¿no? Donde está recorriendo la distancia, ¿ya? Hacia la parte, eh, hacia este sentido, ¿no? ¿Ya? De derecha a izquierda, podríamos decirlo, ¿ya? El ángulo de inclinación, 30 grados. Es por eso que nos da 0,11, ¿ya? Ese valor. Sería eso. Vamos a pasar a la pregunta 2 ya. Voy a borrar todo esto. La pregunta... ¿Y se repite siempre esa forma de distribución? Sí, sí, es la misma. Por eso les dije que se fijen, creo que no han revisado, ¿no? Creo que no han revisado los exámenes. No, la verdad no. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. A ver, hacemos, ya que estamos en este contexto de los ejercicios, la otra forma que puede preguntar el ingeniero es la siguiente. Tenemos el mismo esquema, ¿ya? La misma forma, todo es lo mismo, la distancia. ¿Dónde es donde se han chipado los chicos anteriormente cuando el ingeniero les puso esto? Consideren todo esto que es de la misma forma, ¿no? Pero se les agarró, creo, un patatú, ¿no? Cuando les puso esto. Y el problema le decía calcular lo que viene siendo la correspondiente reactancia inductiva y capacitiva. No supieron qué hacer y se quedaron ahí congelados. Y era tan simple lo que tenían que hacer en primera instancia, era lo que hemos hecho primero, ¿no? Calcular todo lo que viene siendo la reactancia inductiva, ¿ya? Una vez terminaban de calcular lo que era la reactancia inductiva, lo que tenían que hacer era considerar solamente para el análisis una de las fases nomás. Es decir, en el tema de capacitancia que vimos en la anterior clase, teníamos 3 fórmulas, ¿cierto? A ver, esto está suspendido del suelo, ya se lo voy a graficar así. Solo consideramos una de las fases para el análisis. Y en el tema de capacitancia yo les había mencionado que teníamos los circuitos monofásico, bifásico y trifásico, ¿ya? Entonces, lo que venía siendo monofásico era cuando teníamos simplemente 2 conductores con cargas distintas, ¿ya? En este caso, vamos a tener lo que viene siendo circuito bifásico, debido a que tenemos más conductores, ¿ya? Tenemos más de 2. Entonces, vamos a tener aquí otros datos, que son los que nos da el problema, por decir que era 0,2, 0,2. Entonces, teníamos la distancia correspondiente entre cada conductor, ¿ya? Y teníamos la altura. Lo único que teníamos que hacer era calcular, o tenían que calcular en todo caso, con esta fórmula de acá, que era la que hicimos en la anterior clase, ¿no? Diámetro dividido radio por 2 veces la altura, dividido. En este caso no consideraríamos esto. A ver, sí, solamente eso consideraríamos. Nada más. ¿Ya? En este caso solo consideraríamos esos 3 valores, 3 conductores. Entonces, en esta parte de acá, cuando teníamos lo que viene siendo carga que eran paralelas en sí, de esta forma, en el ejercicio que hicimos teníamos problemas así, no sé si se acuerdan. Era el conductor 1, 1', 2, 2', 3, 3'. Si tenemos de esa forma, ya, en este sentido, ya no trabajaríamos con esta fórmula de acá, ¿no? Ya, no consideramos esa fórmula. Pero en este caso solo nos da esto el problema, ¿ya? Carga 1, carga 2 y carga 3. Entonces, bajo ese contexto, solo era reemplazar fórmula, nada más. Ya tenían esto que es constante, el logaritmo, la distancia entre cada uno, eso era 0,2, ¿ya? El radio que debían de calcularlo, y 2 veces la altura, nada más. En este caso ya no se consideraba este dato. Pero se asustaron, no sé, y creo que
todos le pelaron ahí, ¿no? No pudieron comprender esa parte, que era lo que pedía el ingeniero, ¿no? Ya, es lo único que le puede cambiar, ponerle esa altura, pero ese examen les preguntó el semestre 1 2020, si no me equivoco, cuando estaba todavía la pandemia empezando. Desde ahí ha preguntado este mismo examen que les estoy mostrando, ¿no? ¿Ya? Y no lo ha cambiado en dos semestres consecutivos, ¿ya? Así que dudo mucho que les vuelva a preguntar eso, como les digo, no les fue bien a la mayoría, ¿ya? Así que no se preocupen por esa parte, ¿ya? Bueno, como pregunta número 2, tenemos lo siguiente, para los pares, vamos a empezar así con los pares, ¿ya? Tenemos este esquema de acá, ¿ya? En este sentido. Altura igual a 7,5 metros. ¿Qué más tenemos? L igual a 50 kilómetros. Ya. ¿Qué más tenemos? Nos dice Sparrow. Ya, correcto. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿O qué es lo primero que nos dice, obviamente, el problema? Nos dice calcular la reactancia capacitiva teniendo en cuenta el efecto del suelo, ¿ya? Esta forma de calcular este ejercicio, la forma de calcular este ejercicio es la misma que hemos hecho en la ayudantía, ¿ya? Con la diferencia de que si se fijan no tenemos dos conductores, ¿no? Carga positiva, carga negativa, así como teníamos en el problema, ¿no? Teníamos acá, de esta forma, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿ya? En este caso no teníamos eso, pero el problema solo nos da eso, tal como está ahí. Entonces, vamos por partes. Primero anotamos los datos que tenemos, que sería en este caso la longitud, 50 kilómetros. El conductor, en este caso, que es Sparrow, ¿ya? Nada más. Y pasamos a anotar los datos de tabla, ¿ya? Los datos de tabla. Al igual que hacíamos en inductancia, los datos de tabla que vamos a extraer son el diámetro. Ya en este caso no necesitamos lo que viene siendo el número de hilos, ya porque solamente trabajamos con el número de hilos para la tabla de inductancia, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos, denme un rato, voy a tener que volver a abrir, creo que me van a esperar un ratito, ¿ya? Voy a buscar la carpeta, un ratito. ¿Dónde está? Acá está. Ya, ojalá que no se cuelgue, ¿verdad? Ya, perfecto, Diego. Ya, ahorita estoy, ¿qué nos dijo? Sparrow, ¿no? ¿Ya? Está justamente, miren, si lo tiene la tabla a mano, en la primera página, ¿ya? El diámetro nominal nos dice 8,02, ¿ya? Y aprovechamos a ver, bueno, el número de hilos en este caso no nos hace falta, ¿no? ¿Ya? Me estaba confundiendo. Sería 8,02, ¿ya? Simplemente el diámetro nominal. Deme un ratito para volver a compartir. Ya. El diámetro entonces sería 8,02 por 10 a la menos 3 metros. Calculamos el radio, ya les había dicho que es diámetro sobre 2, 8,02 por 10 a la menos 3 dividido 2. ¿Cuánto da eso? 4,01. 4,01 por 10 a la menos 3 metros, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Ahora trabajamos con la fórmula que les di, ¿ya? 0,02, escucha, 0,0241 dividido
el logaritmo por 2 veces la altura dividido el radio. ¿Ya? Nada más. Eso para calcular lo que viene siendo la capacitancia. Reemplazamos 0,0241 dividido el logaritmo por 2 veces, la altura de cuánto es 7,5, ¿ya? Dividido el radio, que en este caso sería 4,01 por 10 a la menos 3, todo esto dividido. Hay algo que se me está escapando, lo que viene siendo la longitud, ¿ya? La longitud ahí. Acá lo mismo sería 50 kilómetros, ¿no? ¿Ya? 50 kilómetros, pero al igual lo que les mencionaba para las unidades en el tema de inductancia, Henry sobre kilómetro, en este caso va a ser microfaradio sobre kilómetros las unidades, ¿ya? Y multiplicaríamos por el kilómetro que está en esta parte de acá como dato y se simplifica y nos queda simplemente microfaradio, ¿ya? Como unidades. Entonces, a ver si me ayudan ahí cuánto nos da 0.0241 dividido en 0,34, ya, 0,34 microfarad, ya, eso es lo que nos da, y tenemos que calcular lo que viene siendo ahora la reactancia capacitiva, ya, que va a ser igual a 1 dividido 2pi por frecuencia, por en este caso el valor de capacitancia, ya. Reemplazamos acá, tenemos 1 dividido 2pi, la frecuencia sigue siendo 50, por microfaradio y vamos a pasarlo a lo que viene siendo faradio, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos 0,34 por 10 a la menos 6, ¿ya? Nos queda de esa forma y nos va a dar 1 dividido 2pi por 50 por 10 a la menos 6. 9.362, ¿ya? En este caso, yo les había comentado que debemos dejarlo en kilo ohmio, ¿ya? Entonces sería 9,36 kilo ohmio, ¿ya? Nos queda de esa forma. Y ya tenemos la reactancia capacitiva y ahí termina el ejercicio, ¿ya? Solamente eso es lo único que tienen que hacer o que deben de hacer, ¿no? En el examen cuando les pida de esta forma, ¿ya? Ahora, como se está grabando, lo voy a borrar y vamos a pasar a hacer la pregunta 2, pero ahora de los impares. ¿Ya? De los impares. Ahora el gráfico es distinto, ¿ya? Tenemos esto ahora. Tenemos estos conductores y tenemos el suelo, ¿ya? Está suspendido el suelo. Tenemos una distancia acá. Es la misma, 7,5 metros. Pero en este caso tenemos una distancia entre conductor y conductor que sería 1 metro. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? La pregunta sigue siendo la misma. Calcular la reactancia capacitiva teniendo en cuenta el efecto del suelo. ¿Ya? En este caso, el conductor nos dice ahora Raven o Raven, ¿no? En todo caso. ¿Ya? Raven. La longitud nos dice 25 kilómetros. Procedemos a anotar los datos que conocemos, ¿no? Ya, como primera instancia, la longitud, después el tipo de conductor, que en este caso sería Raven o Raven. Los datos de tabla, solamente vamos a traer lo que viene siendo nuestro diámetro nominal. Vamos a nuestra tablita, Raven, ¿no? O Raven. ¿Ya? También está en la primera página, si se fijan, si lo tienen a mano, y el diámetro nominal es 10,11, ¿ya? 10,11. 10,11 milímetros lo pasamos a metro, ¿ya? De acá calculamos el radio, la vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto da eso?
10.11 por 10. 5.06 por 10 a la menos 3. Sí, correcto. 5.06 por 10 a la menos 3 metros. Ya tenemos lo que viene siendo nuestro radio. Y ahora, ¿qué es lo que va a variar acá? ¿Ya? La fórmula para calcular esto sigue siendo para un circuito monofásico, ¿ya? Con la diferencia en que va a variar en esta parte, fíjense bien acá, ¿ya? Logaritmo por, en este caso, ¿ya? A ver. Sí, tendríamos ese cálculo ya sin considerar lo que viene siendo el efecto del suelo. Pero ¿qué nos dice en la pregunta? Nos dice calcular la reactancia capacitiva teniendo en cuenta el efecto del suelo. Entonces, en caso tuvieran este tipo de ejercicio, ya, con simplemente estos dos conductores de acá, y no tuvieran esta altura, en todo caso, considerarían esta fórmula, que no se las he dado, ¿ya? Así que tenganla anotada. En vez de poner dos veces la altura, vamos a considerar simplemente la distancia entre los conductores que existen, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos ya lo que viene siendo que entra en juego el efecto del suelo, ¿ya? Entonces, para esta parte de acá, lo que vamos a hacer es considerar un pequeño detalle, que es lo que le había mencionado en el tema, en el anterior ejercicio, ¿ya? Donde vamos a considerar una distancia para esos conductores, pero también vamos a considerar, a ver, aquí lo voy a escribir, ¿ya? 0,0241 dividido logaritmo por la distancia entre esos conductores dividido el radio por dos veces la altura. De esa forma vamos a calcular lo que viene siendo este tipo de ejercicio, ¿ya? Con esta fórmula acá. Con esta acá. Son distintos, ¿no? Distintos análisis, distintas fórmulas respecto a lo que habíamos visto inicialmente. Y estas dos no se las he pasado, ¿ya? Lo que pasa es que estos ejercicios son los que planteó el ingeniero en estos últimos semestres, ¿no? ¿Ya? Para que lo tengan, anótenselo como formulario. Entonces, viendo ese contexto, lo que hacemos simplemente es reemplazar, ¿no? En esta parte, 0,0241 dividido el logaritmo, ¿ya? De la distancia que hay entre los conductores, que sería 1 metro, dividido el radio, que es 5,06 por 10 a la menos 3, por dos veces la altura. ¿Cuánto es la altura? 7,5. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? Ahora lo calculamos. Nos falta la longitud de la línea. Ah, perdón. Sí, correcto. Gracias. Justamente acá también me estoy olvidando. Se me va esa parte, pucha. Ya. Bueno, anotémoslo directo, ¿no? ¿Dónde está? Acá. 25 kilómetros. Gracias. Ya. Ahora sí. Tendríamos... por 25. 0,17. Ya, 0,17. ¿Ya? 0,17. ¿Eso lo dio todo? Sí, que lo están siguiendo. Sí. Microfaradio. Y finalmente la correspondiente reactancia inductiva, ¿no? Ya que 1 dividido 2pi por frecuencia por el valor de capacitancia, que sería 1 dividido 2pi por 50 por 0,17 por 10 a la menos 6, ¿ya? ¿Cuánto da eso? Dividido 2pi por 50.
187.24 kiloohm. ¿Cuánto? A mí me dio... A ver, ¿cuánto te dio? Hola. ¿Cuánto te dio? Disculpa. No, espérate, me equivoqué. Me puse un 0 por debajo. Ya. 0.017, pues. A mí me dio 18. 18,7. Sí, ahí compa. Sí, está bien, ya. Está bien. Eso me dio a mí, ¿ya? Está bien. 18, perdón, 18,7. Ya. Kilómetros. Y eso sería todo lo que viene siendo la pregunta número 2, tanto para pares e impares, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿puede escribirnos la fórmula para cuando se trate de un sistema trifásico? Perdón. La fórmula cuando sea trifásico. Ah, ya. Es esta de acá. Ya. Este valor se va a mantener constante con la diferencia, esto también es constante, que vamos a tener acá una distancia equivalente, porque ya van a ser para n conductores, ¿ya? Y aquí está, vamos a considerar ya tres alturas o las alturas que sean, ¿no? Ya por altura, la n le voy a poner acá, dividido altura 1, 2 por altura 1, 3 por altura 2, 3 por altura mn, ¿ya? De esta forma. Entonces, vamos a tener ya distancia aquí, como les decía, si se fijan, aquí tenemos distancia sin considerar lo que viene siendo la altura, ¿no? En este caso va a ser lo mismo, pero vamos a tener ya varias distancias, ¿no? Porque van a ser más de 3 conductores por fase, ya ahí aumenta. Tenemos el radio, sigue siendo el mismo, y aquí viene siendo raíz cúbica debido a que es trifásico, ¿no? Ya, por el cálculo. Y como les decía, depende de los conductores, vamos a tener altura 1, 2, 3, altura n, ¿no? 4, 5, 6, las alturas que sean. Por lo general nos preguntan más de 3, ¿ya? Más de 3 conductores por, en este caso, en la configuración o el circuito trifásico, ¿no? ¿Ya? Acá lo mismo, ¿ya? La altura de cada uno de ellos y después respecto de un conductor con el otro. La altura 1 respecto al conductor 2, la altura 1 respecto al conductor 3, la altura 2 respecto al conductor 3 en este caso. 1 y 3 y 2 y 3. ¿Ya? Esta sería la fórmula. Igual se los he pasado, ¿ya? ¿Es Está para igual trifásico? en el avance, perdón. Sí, este es para trifásico, sí, correcto. Trifásico, ¿ya? Este es Sería la longitud nomás, ¿no? Ahí. Perdón. Ah, miércoles. Sí, perdón, la longitud. Toda la longitud. Correcto, no estoy olvidando la longitud. ¿Ya? Sería eso nomás, para lo que viene siendo el tema de capacitancia. Ahora, para el tema de línea, bueno, entramos a la pregunta número 3. Bueno, la pregunta un poco más larga. Dice, bueno, esto sí es largo. Esto viene siendo línea media, ¿ya? Tenemos dos tipos de circuitos, circuito tipo T, circuito tipo Pi. Ya. Esto tampoco.
Ya. Hay una pregunta, uno de sus compañeros dice, de las tres líneas, ¿cuál es el que pregunta más el ingeniero? Ya. Bueno, cuando se trata de un final, él pregunta línea media, debido a que tiene variación en cuanto al tipo de circuito, ¿no? Ya, pregunta examen, es la más clásica. Para los pares le pregunta tipo T, para los impares tipo pi, o lo cambia, ¿no? Viceversa, ¿no? Ya, solo en esa parte varía. A ver. Sí, solamente eso. No pregunta por lo general lo que viene siendo línea corta, porque tiene que básicamente crear dos ejercicios con distintos datos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace para que no varíe mucho, pregunta el mismo ejercicio con distinta configuración del circuito, ¿no? ¿Ya? En este caso, tipo T y tipo pi. Línea larga no suele preguntar, ¿ya? A veces, caso contrario en los repechajes, pero no. Por lo general, no. Ha estado preguntando línea media, como les digo, para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Ya? Ya está un poco largo y se nos está yendo el tiempo. A ver, ¿qué podemos hacer? Si no, mañana continuamos, Auxi, con los ejercicios que quedan. Uy, mañana tengo con los chicos de línea 2 clase. O el miércoles, sino también cualquier día sirve, pero que sea en la noche. Puede ser sábado, igual, no sé, cualquier día que pueda, antes del examen, claro. Esta semana, a ver. Sí, disculpe, y yo tenía entendido que el semestre este va a alargarse el tiempo hasta finales de enero. O sea, no habría chance de que cambiemos la fecha del examen, así tengamos tiempo no sé, de pasar las clases de línea corta, línea media. No, justamente ya hablé de ese tema con el ingeniero. Yo por eso les dije que ya tenía esa idea de que se iba a ampliar, ¿no? Ya Sí. por el hecho del paro. Se lo comenté al ingeniero y la verdad es que me dijo que quiere acabar este año porque creo que se va a ir de viaje. Está un poco enfermo, ¿no? Últimamente y creo que va a ir a hacerse unos análisis. Ya tengo entendido eso. Entonces no habría forma, la verdad, según lo que me comentó, ¿no? Porque se estaría yendo y creo que estaría volviendo al año nomás para meter notas directo. No se podría. Pero en los videos que les pasé está todo bien explicado. No sé si le han echado un ojo siquiera. Si lo ven, sería más que suficiente con eso. Auxi, No hay donde se pierdan en esa parte. No hay donde. Sí. ¿Y el ingeniero cuándo nos daría la nota del examen, digamos, de la otra semana que vamos a dar con usted? Bueno, depende del ingeniero, porque hay semestres en que me pasa las notas, o sea, me las da a mí las notas y yo les digo a los chicos quiénes van a ir a repechaje. Pero hay semestres igual en que el ingeniero quiere que vayan todos y eso ha estado pasando, ¿no? Este último semestre que aconteció. O sea, todos a repechaje. Van todos y ese mismo día les dice quiénes entran a repechaje y quiénes están aprobados, les dice ahí. Así que tendrían ¿Y el que ir repechaje todos. cuándo es? Sería la subsiguiente semana. 14 de su examen sería el 21. ¿Ya? 14 de su examen sería el ¿El repechaje 21. es lo mismo nomás? ¿O es más complicado? El repechaje pregunta lo mismo, con la diferencia de que, por decirte, en el repechaje sí estoy seguro que pregunta el mismo examen del final, con la diferencia de que, por ejemplo, si te tocó par, hacer lo que viene siendo par en el final y estás en repechaje, te va a tocar impar. O sea, es lo contrario. Pero repite lo mismo, por eso les digo, no hay cómo se aplacen. O sea, que si ustedes tienen el examen, le sacan una foto, después pueden resolverlo, lo meten hecho incluso y repite el mismo, ¿no? Solo que le pregunta el contrario en este caso. Sería, si le tocó par, le pregunta impar. Y si le tocó impar, le va a tocar par. De esa forma lo hace. Ya pues, gracias. Ya. Auxiliar. Y
¿A qué hora irá Sobre a el empezar? examen, ¿se va a poder recorrerlo? Justamente, mira, ya que tocaron el tema, ya yo estaba viendo ese tema con un compañero, no sé quién fue el que me comentó, me habló. No sé si les parece bien, porque creo que les choca, no sé, el martes a varios compañeros con Racional me estaban diciendo. No sé si les parece bien darlo el jueves, su examen a ustedes. Yo lo veo, está bien. Igual sirve. Está bien, sirve. Son, Ya, 20 Hay son más allá para 29 estudiar. son 29 ahorita. Si determinamos hoy para un día, ya no se mueve, ya por más que tengan 3 exámenes, lo siento mucho, no se va a poder ya, porque estamos moviéndolo harto y no me gusta tampoco molestarlo mucho al ingeniero en ese tema, ¿no? Porque ustedes tienen que darse cuenta que estamos tomando el examen en horario, ¿no? De clase. Yo sé, no sé cuál será, ¿no? El tema con otro docente, pero estamos desventajosos, podríamos decirlo, para los chicos que les tocó pares en estos exámenes, porque solamente era para ellos esta pregunta. La pregunta número 4 dice, es teórica, ¿no? Los coeficientes de corrección de la impedancia en serie y de la admitancia en paralelo, Z es impedancia, ¿no? ¿Ya? Y Y es admitancia. En paralelo, para representar la línea larga mediante un circuito equivalente tipo pi con parámetro concentrado, ¿ya? Esta pregunta es teórica, está en los apuntes que les he pasado, los apuntes completos del ingeniero Maldonado, ¿ya? Donde están los coeficientes de corrección de impedancia y de admitancia para la representación de línea larga, ¿ya? En base a lo que viene siendo un circuito equivalente tipo T. Está ahí. La pregunta, si ustedes se fijan, dice coeficientes de corrección. Ya vean esa parte igual. Así que denle una mirada y para que vean también la parte de la teoría, ¿no? ¿Ya? Así quedamos entonces para el día jueves. Ya jueves a las 7 de la noche nos estaríamos viendo. ¿Ya? Así quedamos. Eso sería todo. Si no hay más duda, consulta, voy a mandar. El examen se va a resolver con lápiz, ¿no? Siempre digo lo mismo en todos los semestres. El examen realícenlo con lápiz, pero no le pregunten nada al ingeniero en clase porque él le va a decir con lapicero. Entonces, y ahí fregan, ¿no? Porque hay compañeros que meten el llamado famoso Kaplan, ¿no? Entonces, si lo hace con lápiz y después alguien pregunta, el ingeniero va a decir con lapicero y obviamente el que ya metió su ayuda a memoria está fregado, ¿no? Porque lo hizo con lápiz, obviamente. Pero mi recomendación siempre es que hagan con lápiz, siempre, para que puedan borrar incluso, ¿no? La respuesta. Y en el examen no digan nada, simplemente resuelvan y ya. No pregunten si es con lápiz o con lapicero. ¿Ya?